Buenas tardes, bienvenido, presidente. Bienvenido al Café Colosio. Este es un espacio, haga de cuenta que se vino a tomar un café con sus amigos. Siéntese en confianza. Lo que nos interesa en el Café Colosio es conocer a la persona detrás del cargo. Y primero vamos a empezar viendo un video acerca de quién es Enrique Ochoa. El doctor Enrique Ochoa Reza nació el 1 de septiembre de 1972 en Morelia, Michoacán. Es licenciado en Economía por el ITAM y licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencia Política y otra en Filosofía Política, así como con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Desde los 19 años de edad se afilió al PRI, del cual ha sido militante, cuadro distinguido, dirigente, consejero político nacional en 2 ocasiones, delegado de la 19 Asamblea Nacional y actualmente es presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En el sector de energía, fue asesor del secretario de Energía, subsecretario de Hidrocarburos, participando activamente en la construcción de la reforma energética, integrante del Consejo de Administración de Pemex y director general de la Comisión Federal de Electricidad. En 2014, obtuvo el Premio al Mérito de la Industria de Gas LP y en 2015 fue nombrado Hombre del Año por la revista Oil and Gas Year. También se desempeñó como funcionario en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Federal Electoral. En 2015, el Reino de España lo condecoró con la Orden de Isabel la Católica. Ese mismo año, el Foro Económico Mundial lo nombró como vicepresidente del Consejo Latinoamericano de Negocios Regionales. En 2016, recibió del gobierno de Guatemala la condecoración de la Orden del Quetzal, en el grado de Gran Cruz. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la UNAM desde 2005, académico supernumerario de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Fue miembro de la Red Nacional a favor de los juicios orales y desde 2005, asociado ordinario del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Asimismo, es autor, coautor y editor de libros publicados en México y Estados Unidos y de artículos en periódicos de circulación nacional y revistas nacionales e internacionales como Este País, Nexos, Letras Libres y El Mundo del Abogado. Doctor Enrique Ochoa Reza, bienvenido a Café Colosio. Bueno, bienvenido, presidente. Vamos a empezar por el principio. Cuéntenos algo de cuando era niño, de su infancia, algo que recuerde. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a esta conversación y de veras gracias por hacerme sentir en casa y entremos directo a la materia. Yo tuve una infancia en distintos lugares de la República. Verán ustedes, mi padre era de San Cristóbal, Las Casas, Chiapas. Mi madre de Uruapan, Michoacán. Y ellos se conocen en Morelia, donde se enamoran, se casan y ahí nací yo, en Morelia, Michoacán. A los 2 años de haber nacido en Morelia, mi padre, que entonces era juez federal de distrito, lo nombran magistrado federal de circuito y nos vamos a vivir a Puebla. En Puebla nace mi hermana María y 2 años después lo que la ley del Poder Judicial establecía en ese entonces es que se ratificaban los nombramientos de magistrados pero se les cambiaba de adscripción y entonces nos fuimos a vivir a Hermosillo, Sonora. Ahí no nació nadie, dice mi mamá que por la calor. Después adscribieron a mi padre como magistrado de circuito aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, como se llamaba entonces. Y llegué a la Ciudad de México a los 6 años de edad. Aquí nació mi hermano Pedro. Aquí no estaba tan fuerte la calor. Y entonces somos 3 hermanos y hermanas de familia. Yo soy el mayor, mi hermana María, que nace en Puebla, 2 años menor, y mi hermano Pedro, que nace aquí, 6 años menor que yo. Entonces, ya cuando más adelante en la vida profesional de mi padre,
la corte lo manda de nuevo a Hermosillo, mi mamá le dice que mejor nos quedamos nosotros en México porque allá está la calor. Y prefiere que nos quedemos ya a vivir aquí, aquí entramos a la escuela y aquí ya recorrimos nuestra vida académica. Entonces yo tengo un recuerdo de la infancia, los primeros momentos, me acuerdo de algo en Puebla, me acuerdo de algo más en Hermosillo y ya mis recuerdos plenos son en la Ciudad de México. Cotidianamente regresábamos a Michoacán porque la familia de mi mamá, toda o casi toda, vive allá. Y también visitábamos de manera relativamente frecuente a mi abuelita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde vivía gran parte de la familia de mi papá. Y así tuve una infancia que recorría distintas latitudes. Como mi papá estuvo un tiempo en Hermosillo y después estuvo un tiempo más en Veracruz, nos tocaba en ese entonces volar una vez al mes de México a Hermosillo a estar con mi papá, y a él le tocaba una vez al mes, en fecha distinta, volar de Hermosillo a México. Me acuerdo que en ese entonces para volar en los aviones todos íbamos de traje. Entonces a mí me gustaba mucho porque me vestían de primera comunión para ir a ver a mi papá. Y recuerdo con gran emoción cuando me tocaba irlo a ver una vez al mes o cuando él venía a visitarnos una vez al mes. Ya más adelante, cuando fue magistrado de circuito federal en Veracruz, podíamos vernos cada fin de semana porque él hacía ya el traslado por vía terrestre. Cuando empezaron esos traslados, la ruta de Veracruz a México se llevaba por vía terrestre más de 6 horas. Eso ha cambiado de manera gradual con las grandes autopistas que se han construido por los gobiernos encabezados por el mejor partido político de México, el PRI. Bueno, ahora con mi siguiente pregunta, a lo mejor unos lo van a criticar, presidente, y a otros le van a aplaudir. A ver. Yo le quiero preguntar, Sague, Reynoso, ¿tienen que ver con que usted sea americanista? Ándale. No, bravo. A ver, nada más para saber bien, aquí, ¿quién le va a la América? Levante la mano. Partido el equipo de las mayorías. A las Chivas, a los Pumas, mucho Puma, bien por los Pumas. Al Atlas. Yo le voy al Necaxa, así Necaxa. Que solo yo. Bueno, yo le voy al América, además de que porque es el mejor equipo de fútbol de México. Le voy al América porque cuando acabábamos de llegar a la Ciudad de México a vivir, mi papá un día me llevó al Estadio Azteca a ver jugar al América y consiguió pases que en ese entonces eran creo que más comunes que hoy, para poder entrar antes del partido a la cancha. Y entonces me acuerdo perfecto que bajamos a la cancha y el delantero en ese momento más importante de México era el delantero Miguel Ángel Gamboa, que jugaba en el América, y cuando lo vi, híjole, pues la verdad es que sí me emocioné mucho y pedimos que nos tomáramos una foto. Y entonces mi papá sacó su camarita y nos tomó una foto y luego ya le acercaron el balón y nos tomaron la segunda y luego se puso de pie y me prestó el balón y al tomar la tercera se acabó el rollo. Era otra la era de la fotografía en ese entonces. Y entonces me quedo muy marcado con esa experiencia y de entonces a la fecha le voy al gran equipo del América. Ahora ya cuando era más grandecito y escogió qué estudiar, usted escogió 2 universidades completamente diferentes, con 2 carreras distintas y me parece que casi al mismo tiempo. ¿Por qué estudiar en universidades tan diferentes y carreras tan distintas? Bueno. Estábamos varios amigos míos y yo estudiando la preparatoria en el Centro Universitario México, en el CUM, aquí en la Colonia del Valle. Y venía el momento de decidir qué estudiar. Y en ese entonces
había pues mucho debate nacional, estábamos en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio, estábamos en la administración de un presidente que impulsaba grandes reformas estructurales, con los mismos compañeros que debatía qué estudiar y dónde, nos habíamos ido a afiliar juntos al PRI, cuando Luis Donaldo Colosio era nuestro dirigente nacional, acababa de pasar la 14ª Asamblea Nacional y creo que todo el priismo nacional estaba envuelto en un aire de trabajo y optimismo. Acabamos de ganar de manera muy destacada las elecciones del 91, después de una elección muy complicada en el 88. El país había recuperado la estabilidad económica, avanzábamos de manera muy importante en reformas estructurales. Y venía el momento de decidir cómo prepararnos quienes queríamos participar en la vida pública de nuestro país. Entonces, en ese entonces, el presidente de la Sociedad de Alumnos del ITAM era un joven que se llamaba Luis Videgaray. Y yo lo fui a buscar, a saludar, para pedirle orientación de qué era lo que nos recomendaba estudiar. Y fui con otro compañero más. Y me acuerdo que nos sentamos en la cafetería del ITAM y él nos dijo, ¿qué quieren ser de grandes? Pues trabajar en el sector público, trabajar en la vida política del país. Entonces dijo, bueno, si quieren trabajar en el sector público, no lo piensen más, estudien Derecho en la UNAM y Economía en el ITAM. Y pues nos pareció una idea fenomenal, nos pareció un reto, ¿verdad? Él estaba haciendo lo mismo, también lo estaba haciendo en ese entonces Pepe Mid, que eran, digamos, la generación académicamente arriba de la que a mí me tocaba pertenecer. Y entonces tomamos la decisión, hay varios, y nos fuimos a inscribir. Entré yo a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Derecho, en el mes de octubre de 1992, para lo que se llamó en ese entonces la generación 93-97. Era 93 y estaba desfasado el calendario de ingreso porque venía a la universidad de una huelga importante. Y en el ITAM entré en el mes de enero de 1993 Economía. Y de esa manera, de manera simultánea, estudiaba yo de 7 a 11 de la mañana o de 8 a 12 del día en la UNAM y estudiaba de 1 a 2:30 en el ITAM en mi primera clase y luego de 4 a 8 o de 5 a 9. Y de esa manera llevé a cabo el proyecto de estudiar las 2 licenciaturas al mismo tiempo. Y la verdad, debo decir que después de esa gran experiencia académica, después de mis posgrados, regresé a México con el firme compromiso de dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y he dado clases de Derecho Constitucional en UNAM por más de 10 años. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, ahora toda la gente que ve, vinimos a tomarnos el café con usted. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio en el formato que siempre hemos tenido en el café y ahora en vez de hacer pregunta y respuesta vamos a hacer una ronda de 5 preguntas y después el presidente nos va a contestar. Entonces empezamos con las preguntas del público. La primera pregunta está de este lado. Tu nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Adriana y quería preguntarle qué consejo le daría a ustedes, a los jóvenes que están iniciando su carrera en la política. ¿La siguiente? Sí, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Jessica García Martínez y a mí me gustaría saber qué personaje ha marcado su vida. Edgar Meléndez, de la Secretaría de Acción Indígena. ¿Cuál es el secreto de Enrique Ochoa para llegar al éxito? ¿La que sigue? Buenas noches, doctor Enrique Ochoa. Buenas noches a todos los compañeros periodistas. La pregunta es, ¿qué proyectos hay para Enrique Ochoa Reza en el futuro? Gracias. ¿Tu nombre, perdón? Daniel Hugo, de Tlalnepantla. Gracias, Daniel. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Ana Maya y mi pregunta es, ¿qué opina de los gobiernos de coalición?
dos más? Sí. Bueno, tenemos otra ronda después. Si gustan, alguien que está levantando la mano ahí. Ahí ya. Hola. ¿Sí? Luis Martínez, estudiante de Economía por el ITAM. ¿Perdón? Estudiante de Economía. ¿Luis Martínez? Luis, sí. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo ven el escenario para el Estado de México en las próximas elecciones? Gracias. Hola, soy Alejandro, tengo 17 años. Como apenas voy a cumplir la edad para un registro como militante de un partido, ¿qué me recomendaría usted, doctor, para afiliarme a su partido? Y ya, ahora sí. Adriana, ¿tú hiciste la primera pregunta? Si me permiten, voy a contestar en el orden en el que se presentaron las preguntas, pero creo que varias de ellas están interconectadas entre sí. La primera que me hace Adriana es, ¿cuál es el consejo que daría para quienes están iniciando en política? Yo te diría que es trabajar todos los días por lo que más quieres. Uno no puede participar en la vida pública de México si no tiene una causa, si no tienes un porqué. Tú tienes que preguntarte hoy, en una reflexión profunda, y platicábamos un poco de eso en la mañana en un encuentro de jóvenes del partido, que tienes una reflexión muy profunda de qué quieres hacer y por qué. ¿Cómo te ves participando a favor de México? ¿Qué cosas quieres cambiar? ¿Por qué las quieres cambiar? ¿Cuáles son los principales elementos que a ti te mueven? Y después de eso, después de que llegues a la conclusión de esas preguntas, tienes que atacarlas con un elemento muy claro en tu mente. Nunca debes de dejar que las palabras ofensivas o hirientes de alguien más te lastimen. Nunca. Tú debes, por el contrario, de tener plena conciencia de que tus palabras de aliento, tus buenas acciones, que cuando tú predicas con el ejemplo, inspiras a los demás y transformas tu entorno más cercano y puedes transformar distintos aspectos del país y del mundo. Y todo descansa en tu convicción. Habrá siempre aquellos que te digan que no puedes. No les hagas caso. No les hagan caso. Aquellos que les dicen a ustedes que no pueden, no pueden. Lo que sí no pueden es limitarlos en su definición. Ustedes tienen que confiar en sus propias convicciones y en sus propios deseos de crecimiento y de superación. Porque una vez que tú has encontrado cuáles son tus causas, cuáles son tus motivaciones y cuáles son tus razones, se vale aprender y evolucionar, pero lo que no se vale es permitir que alguien más te ponga en duda. Por el contrario, utiliza tu fuerza interna para inspirar a los demás, a tus amigos, a tu equipo de colaboradores, a quienes te van conociendo en la ruta, en el camino de la vida, y logra a lo largo del tiempo todas tus metas. Y cuando alcanzas una, no hay mucho tiempo para la celebración. Lo que hay es tiempo para establecer la meta siguiente. Yo te recomiendo que trabajes y que te dediques, pero sobre todo que hoy tengas un momento de reflexión para decir qué es lo que quieres hacer hacia adelante. Y que nunca dejes que alguien te diga que no se puede. Claro que se puede. Jessica me pregunta sobre las personas que me han influido o influenciado. Y yo aquí sí quisiera decirles que los primeros que nos determinan un gran elemento de influencia, los primeros que definen eso, y la verdad es que nunca lo podemos apreciar lo suficiente, nunca lo sabemos lo suficiente, es nuestra mamá y nuestro papá. O sea, cada uno de nosotros está aquí gracias a ellos. Y cada uno de nosotros está aquí con una formación profesional, personal, con un desarrollo intelectual, gracias a que tuvimos el cuidado de ellos cuando no podíamos defendernos ante el mundo por nosotros mismos. Entonces, hoy es el día en que le marcan por teléfono, por favor, a su mamá y a su papá y le dan las gracias, porque ellos son los que tienen la gran dicha de haberlos puesto aquí. Y creo que se nos olvida decirles gracias a menudo a nuestros papás y a nuestras mamás. Así que una llamadita hoy a papá y a mamá de gracias.
Obviamente, a lo largo de la vida hay múltiples maestros que te enseñan mucho. Y los tienes en la carrera, en la universidad, en el posgrado. Y luego los maestros de la vida son las personas con las quienes trabajas. Entonces, yo quisiera aquí dejar nada más tres reconocimientos. El primero, a un gran maestro que tuve en la Universidad Nacional Autónoma de México y que siempre me abrió las puertas para poder discutir sobre 1001 temas de política pública, mi maestro de Derecho Constitucional, el doctor Fernando Serrano Migallón, que luego fue el director de la Facultad de Derecho, fue subsecretario en la Secretaría de Educación Pública, un servidor público honesto, honorable, incansable, un erudito en la materia del derecho, de la historia y de la economía. Entonces, ahí yo tengo una persona a la cual le debo profundamente y que me ha influenciado muy positivamente a lo largo de mi vida. Otro gran maestro que lo tuve en el doctorado, que fue el maestro Joseph Stiglitz, que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2001. Yo tuve la fortuna, junto con Alejandro Murat, de ser alumnos del profesor Stiglitz el año en que él ganó el Premio Nobel. Y recuerdo cuando, estando en el salón, ya con la noticia de las 6 de la mañana de que nuestro maestro había ganado el Premio Nobel, y él entra al salón de clases con sus libros, los pone sobre el escritorio, y todos nos levantamos en una gran ovación a reconocer a nuestro maestro, la sencillez con la cual él aceptó el aplauso y, pasado el aplauso, dio su clase. Porque su vocación era y es la de contribuir con el debate pleno de ideas para construir un mundo mejor. Y el primer auditorio que tiene él es su salón de clases, son sus alumnos. Entonces, yo aprendí mucho con el profesor Stiglitz como su alumno, y luego tuve la oportunidad de colaborar con él en algunas obras escritas, y que nos hiciera el prólogo de un libro que se publicó en Estados Unidos sobre migración y sobre remesas. Le guardo mucho reconocimiento al profesor Joseph Stiglitz. Y la tercera persona que voy a nombrar es el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, que ha sido para mí un extraordinario jefe. Pedro Joaquín Codwell me dio la oportunidad de ser subsecretario de Energía con él, siendo secretario al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Me dio la oportunidad de contribuir en la construcción de la reforma energética, y después me dio la oportunidad, ya como director de la Comisión Federal de Electricidad y él siendo el presidente del Consejo de Administración, de guiarnos en la ruta correcta de la implementación de la gran transformación energética que hoy vive México. Mi agradecimiento y reconocimiento a quien fuera presidente de nuestro partido, a quien fue diputado constituyente en su estado, diputado federal, senador de la República, embajador de México en Cuba, director de Asuntos Migratorios, negociador de México para la Paz en Chiapas, un servidor público extraordinario, un hombre cálido y sabio. Mi reconocimiento a Pedro Joaquín Codwell. Edgar me pregunta el secreto para el éxito. Yo te voy a decir una cosa, construyendo sobre lo que ya platicamos con Adriana. Yo creo que el primer gran secreto es en no creer en el éxito, creer en el trabajo que te lleva a lograr una meta. No creo que haya mucho espacio para la celebración. Lo que hay es espacio para renovar metas y poder poner otra vez el empeño en el trabajo para lograrlo. A mí lo que más me ha gustado de esta vida que gracias a Dios, a mis padres, he tenido la oportunidad de recorrer, es que cada día tengo la oportunidad de que sea el primer día de mi vida. Cada mañana es la oportunidad que tengo de ser mejor, de ser diferente, de leer el libro que no he leído, de recomponer la relación amistosa que no tenía atinada, de hacer la llamada que tenía pendiente, de cumplir con la tarea que tengo encomendada. Cada mañana es el primer día del resto de sus vidas. Y si cada mañana lo tomas con esa responsabilidad, lo tomas con esa dedicación, pero lo tomas también como una gran oportunidad, entonces pues mañana te pones a dieta, lees el libro, haces ejercicio, le hablas a la novia, te contentas con el amigo y vives feliz, vives pleno. Entonces yo creo que ese es el camino, el reconocer que cada día es un gran día y una gran oportunidad para cumplir tus propósitos y tus causas.
Daniel me pregunta qué proyectos hay en el futuro. Uno muy claro y contundente: ganar 3 de 3 elecciones para gobernador en el 2018. Y ese es un reto colectivo, ese es un reto donde todos y cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Y de veras, créanme en eso, cada uno de ustedes es fundamental para ese triunfo, que nadie les diga lo contrario. Estamos buscando en las elecciones ganar siempre con el voto de la ciudadanía. Y el voto de la ciudadanía se logra con argumentos convincentes, con propuestas, con ideas, con ideales. La ciudadanía, los mexicanos quieren respuestas a sus problemas, quieren soluciones a los conflictos, quieren que México avance y le vaya mejor. Por eso se necesita una convicción, una trayectoria y un trabajo permanente. Véanlo de otra manera. Ningún país ha resuelto sus grandes problemas públicos de una vez y para siempre. Todos los países del mundo están constantemente buscando las respuestas a los nuevos y los viejos problemas que se acumulan. México no es distinto en ese sentido. En México se nos han acumulado los viejos con los nuevos problemas. Pero estamos trabajando todos en función de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Y ahí tenemos un claro ejemplo de un presidente que ha tomado decisiones que en el corto plazo pueden tener algún costo, pero en el mediano y largo plazo son las mejores definiciones para la creación de empleos de calidad y bien pagados, que son las soluciones a nuestros problemas de seguridad y de ejercicio pleno de libertades, que son las soluciones para tener educación de calidad para las niñas y niños del presente y del futuro de México. Por supuesto que las políticas públicas importan y por supuesto que las mujeres y los hombres que encabezan las instituciones hacen la diferencia. Por esa razón es que descansa en cada uno de nosotros contribuir con nuestro granito de arena diario para que México sea un mejor país. Por eso participamos en la vida pública, por eso preferimos la democracia, porque ese es un sistema de competencia, y por eso el PRI es el mejor partido político de México, porque cuenta con el trabajo de cada uno de ustedes. Ana me pregunta sobre los gobiernos de coalición. Quisiera hacer una respuesta un tantito amplia, pero de ciencia política comparada o de derecho comparado. Los gobiernos de coalición han tenido siempre un sentido muy importante en los sistemas parlamentarios, por una definición muy importante. En los países parlamentarios, aquel partido político o coalición gobernante que junte la mayoría de los votos en el Parlamento escoge al primer ministro. El primer ministro o presidente del gobierno o titular del ejecutivo de los países parlamentarios no es electo por voto directo, como sí lo tenemos en los países presidenciales, como el nuestro. En los países parlamentarios, la ciudadanía vota por su representante en el Parlamento. Y en el Parlamento se establece un bloque mayoritario de partidos que en coalición eligen al titular del Ejecutivo, al primer ministro. Hay momentos donde los países han tenido que un solo partido político tiene la mayoría absoluta, la mitad más uno de los asientos en el Parlamento, y entonces un solo partido político elige a su líder como primer ministro. Pero las más de las veces son coaliciones gobernantes entre múltiples partidos políticos quienes en coalición eligen a un primer ministro y forman un gobierno. En los sistemas presidenciales las coaliciones tienen completamente otra función. Son coaliciones que se construyen porque no hay una participación del Parlamento para elegir al titular ejecutivo. Son coaliciones que se construyen para merecer el voto en la titularidad del Ejecutivo. Entonces son muy positivas, porque si las logras a partir de un programa conjunto de propuestas y soluciones a la ciudadanía, suman la posibilidad de múltiples apoyos partidarios para tener mayor posibilidad de ganar las elecciones.
Este ha sido el caso reciente de nuestro país, donde distintos partidos políticos contribuyen en un documento único a formar una coalición precisamente para competir en democracia por la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, vamos bien en nuestro partido, porque hemos conformado coaliciones fuertes de varios partidos, 6 de ellos en Coahuila, o de 4 partidos políticos en el Estado de México, o de 3 partidos políticos en Nayarit, que nos permiten competir con mayor probabilidad de éxito. Si en ese contexto, además, nuestras candidatas y candidatos son las personas más honestas, con las mejores ideas, con el mayor arraigo en sus comunidades, si además de eso tenemos gobiernos que entregan resultados, y si además de eso tenemos un ejército de militantes y simpatizantes de los distintos partidos contribuyendo a un debate democrático pleno, pues las probabilidades de triunfo electoral son amplísimas. Entonces sí debemos de seguir construyendo donde sea oportuno, conveniente y que tenga una razón conceptual de fondo, coaliciones con partidos políticos que nos permitan acercarnos más a la ciudadanía. Estoy convencido que son muy positivas en el contexto plural que vive nuestro país hoy. Me pregunta Luis cómo veo el escenario del Edomex. Vamos a ganar el gobierno del estado con el gran candidato que es Alfredo del Mazo. Bueno, pero esto tiene una razón de ser. Alfredo del Mazo es el candidato que ha presentado las mejores propuestas. Alfredo del Mazo propone que tengamos un salario rosa, reconociendo el trabajo de las amas de casa en el Estado de México, que han contribuido al desarrollo del núcleo más importante que tiene la sociedad, que es la familia. Alfredo del Mazo propone un salario de 1,200 pesos bimestrales a cada ama de casa en el Estado de México. Bueno, presidente, para conocer a una persona tenemos que conocer la música que escuche y que le gusta. En el caso de usted, primero nos dijeron que le gustaba la electrónica, luego el chill out y luego YouTube. Entonces yo le voy a invitar a que hagamos ahí una mezcla con el DJ, porque le trajimos un DJ para que usted escuchara lo que le gusta y entonces le van a enseñar a mezclar. No sé si alguna vez lo ha hecho, pero yo le invito a que vaya a mezclar con el DJ. Vamos.
Bueno, ahora ya nos vamos a poner un poquito más serios. Yo le quiero preguntar, usted empezó en el partido muy joven, haciendo cosas que muchos jóvenes hacen hoy en día, como ir de brigada, acompañar a un candidato. ¿Alguna vez te vislumbraste a ti mismo siendo presidente nacional del PRI? Bueno, ser presidente nacional del PRI es el anhelo y la máxima responsabilidad que tiene en aspiración todo priista. Yo creo que desde que nos hemos afiliado a un partido político, y ahorita me gustaría contestar a Alejandro que me preguntó si habría que afiliarse en un partido político, dado que ya vas a cumplir 18. Mi recomendación es que sí, que te afilies al mejor partido político de México, que es el PRI. Pero tiene que ser por las razones correctas. Tiene que ser que a partir de la conversación que tengamos hoy y a partir de la conversación que tengas con tus amigos, con tus compañeros, te decidas por voluntad libre, propia, a participar de lleno en un partido político, porque no se participa en un partido político y no es permisible hacerlo sin ganas y sin convicciones. Esto es para quienes están decididos que en las buenas y en las malas el PRI es el mejor partido. Hay que trabajar, redoblar el paso, convocar a la ciudadanía y ganar elecciones. Y en ese sentido, pues sí, yo veía, en 1995 tuve la oportunidad de participar en Michoacán con el entonces senador de la República, Víctor Tinoco, en su campaña para gobernador del estado. Y déjame recordar esa etapa. Yo estaba ya en la universidad y yo me presenté a las oficinas del licenciado Tinoco y su secretario técnico me recibió. Yo traía con mis compañeros de carrera y de partido una revista donde escribíamos artículos y contribuíamos con ideas. Y era el año de la crisis económica más devastadora en la historia reciente de nuestro país. Las inflaciones eran arriba del 100%, no había hipotecas a tasa fija, no había la posibilidad de contratar deuda, habíamos tenido una devaluación muy lamentable, la gente perdía sus trabajos, había un gran sentido de tristeza en México, y por lo tanto aquellos que dicen que México vive actualmente momentos de crisis, creo que hay que recordar que en nuestro tiempo ha habido situaciones muy graves y que hemos salido como mexicanos unidos de manera destacada de ellas. Entonces, ahora que tenemos inflaciones de un dígito, que tenemos hipotecas de largo plazo, que se han creado 2.6 millones de nuevos empleos en 4 años y medio, que tenemos reformas estructurales para la participación privada de futuro, que tenemos un país que es la 9ª economía que recibe más turismo, que estamos dentro de las 14 economías más grandes del mundo, que ciertamente tenemos problemas pendientes de resolver, pero que tenemos muchísimas atribuciones y instituciones que nos permiten enfrentar con éxito nuestros retos, es que tenemos todos que contribuir al éxito. Entonces no podemos dejar que caiga el ánimo. Lo que tiene que haber es un análisis crítico y autocrítico, pero sobre todo propositivo para construir mejores soluciones. Y además de proponer, el siguiente gran reto de una sociedad libre es actuar. Entonces, aquellos que están atados en la lógica de la crítica, pero no proponen, pues están quedándose un paso atrás. Y aquellos que proponen van a ser todavía más grandes en la contribución de México si convierten su propuesta en acción. Y eso es lo que nos invitaba Víctor Manuel Tinoco Rubí en el 95 en Michoacán, y vivíamos una crisis terrible y acababa de ganar las elecciones en Guanajuato, acaba de ganar la elección Vicente Fox. Entonces teníamos una ola azul recorriendo el bajío del país y teníamos el gran reto de los michoacanos de mantener el gobierno con el voto mayoritario libre de los michoacanos. Y Víctor Manuel Tinoco Rubí ganó esa elección en noviembre del 95. Yo tuve la oportunidad de participar ampliamente en esa campaña gracias a la oportunidad que él me brindó. Yo estaba en la universidad y me iba en el camión de la tarde los viernes y me regresaba en el camión de la trasnoche de domingo a lunes para estar de nuevo en clase de 7 en la UNAM, y mandaba yo mis discursos, mis propuestas de discursos
para la campaña, en ese entonces por fax, no había internet. ¿Y saben a quién le ganó Víctor Manuel Tinoco Rubí en el 95 en Michoacán? Le ganó a un joven panista que se llamaba Felipe Calderón. Y sí se puede. Bueno, mi siguiente pregunta es, tú adquiriste el reto de, en un momento histórico en el que Pemex y CFE, que es una empresa de todos los mexicanos, tiene que transformarse. Tú tomas el reto de llevarla a una empresa rentable que no lo era y a la modernización. ¿Qué tan difícil fue? Bueno, fue uno de los retos más grandes que he tenido como servidor público. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa muy potente de generación de energía eléctrica que le sirve al 98% de los mexicanos en un país de cerca de 128 millones de personas. Pero tiene pues grandes y muy significativos retos. Cuando yo tuve la oportunidad de ser director de la CFE, la recibí con un patrimonio de menos 27.500 millones de pesos aproximadamente. Cuando salí de la Comisión Federal de Electricidad, la entregué con un patrimonio superior a los 106.000 millones de pesos. Es la primera vez que la Comisión Federal de Electricidad tiene una vuelta de patrimonio de negativo a positivo y en esas dimensiones. La pregunta es, ¿cómo fue? Y el plan de trabajo que ejecutamos a lo largo de 2 años, con el apoyo de todos, consistía de al menos 5 variables. Destaco 3 de ellas. La primera, México generaba energía eléctrica de alto costo y muy contaminante. Por lo tanto, perdíamos dinero al generarla y venderla. Y las tarifas eran elevadas. Era un perder para México. ¿Y en qué consistía esto? El combustible más caro para generar energía eléctrica era el combustóleo. El combustóleo es un producto que surge del proceso de refinación de petróleo a gasolina. Es un derivado de ese proceso. Y cuando teníamos una industria energética integrada y monopólica estatal, ese residuo del proceso de refinación que tenía Pemex en abundancia, simplemente se lo vendía a la Comisión Federal de Electricidad caro y CFE lo convertía en energía eléctrica cara y contaminante y se la pasaba al sector doméstico, comercial e industrial del país. Eso no era bueno para México. De hecho, ningún país desarrollado genera energía eléctrica con combustóleo. ¿Qué se utiliza en lugar del combustóleo? Se utiliza gas natural. El gas natural es un combustible más amigable con el medio ambiente, de menor costo y abundante en el subsuelo mexicano. Convertimos entonces las centrales de generación de combustóleo a gas e impulsamos la construcción de una amplia red de gasoductos, que son las carreteras que permiten llevar el gas natural de donde éste se produce a donde lo vas a consumir. México entonces inició un proceso de reconversión muy importante de combustóleo a gas y pudimos reducir en esos 2 años 40% de la generación de combustóleo y la sustituimos con gas natural y con más fuentes de generación de energía renovables, aprovechando el viento, el sol, la fuerza del agua y del vapor del subsuelo para generar energía eléctrica de menor costo y con procesos amigables al medio ambiente. Primer elemento, bajar los costos de generación de energía eléctrica. Segundo elemento, reducir las pérdidas de energía. En esta zona metropolitana, recordarán que hace unos años era otra empresa y no la CFE la que llevaba los procesos de distribución de energía eléctrica. Pues bien, hay un elemento de medir eficiencia en la distribución, se llaman pérdidas técnicas y no técnicas. Pérdidas técnicas y no técnicas es la energía eléctrica que se genera, pero que ya no se llega a vender, que se pierde en la red. Una se pierde por razones técnicas, por falta de mantenimiento, por falta de tecnología de punta, por falta de infraestructura, y otra se pierde por pérdidas no técnicas, que es una manera de decir que se roban la energía. Los diablitos, la cultura del no pago, los pejelagartos que dicen que no pagues la luz, la cultura del no pago técnico. México perdía cerca del 15% de la energía eléctrica que generaba.
con especial énfasis en la zona metropolitana, que como herencia de la otra empresa se estaba perdiendo en algún momento 30% de la energía eléctrica generada. Imagínense nada más que en cualquier actividad de la economía pierdan ustedes 30% del producto que comercializan. Pues eso no puede ser, no es justo, porque todo ese diferencial pues lo pagábamos todos los mexicanos en tarifas altas y en costos financieros para la empresa. Hicimos un plan de reducción sistemático y agresivo de pérdidas técnicas y no técnicas. Es decir, cortar diablitos, actualizar tecnología, modernizar nuestra infraestructura, y fuimos logrando que cada año se redujera en al menos un punto porcentual la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Yo tuve la oportunidad de continuar ese trabajo, de impulsarlo de manera decidida y de ahorrarle a la Comisión Federal de Electricidad un importante monto en recursos económicos, bajando las pérdidas técnicas y no técnicas, las cuales las entregamos en menos del 12%, al haberlas recibido un 15%. Siguiendo esa ruta debemos de llegar a donde internacionalmente está el estándar, que es entre 6 y 7%. Entonces hemos avanzado en la dirección correcta, pero falta trayecto por recorrer. En tercer lugar, un elemento muy importante, y no me extiendo más. Teníamos un contrato colectivo en la Comisión Federal de Electricidad que no le permitía desarrollarse plenamente en competencia, porque varias de las prestaciones que se fueron acumulando a lo largo del tiempo no estaban diseñadas para poder competir con otras empresas en el mercado. Entonces, cuidando y respetando todos los derechos de los trabajadores ya adquiridos y modificando los aspectos que actualizaron el contrato colectivo, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad mucha gente se jubilaba muy joven y se jubilaba con cerca del 120% de su salario. Eso no podía ser duradero, es decir, no iban a haber recursos en el futuro para cumplir con ese compromiso de pensión. Entonces vino una modificación al contrato colectivo después de una negociación muy ardua de más de 6 meses, y en consecuencia con estas 3 acciones y algunas más le pudimos dar financieramente la vuelta a la Comisión Federal de Electricidad, y hoy tenemos una empresa para las próximas generaciones de mexicanos fuerte, actualizada y generando energía eléctrica amigable con el medio ambiente. Bueno, y ahora yo te quiero preguntar, presidente, ¿cuál ha sido la adversidad más grande a la que te has enfrentado personalmente y profesionalmente? Esa fue, es muy fácil de recordarla, la muerte de mi padre. Mi padre muere en 1998, precisamente en uno de esos trayectos de Veracruz a México, al encuentro de los fines de semana con su familia. Tuvo un accidente automovilístico en un día sábado. Recuerdo perfectamente que regresaba yo de ir a hacer deporte, regresaba a la casa y estaba mi mamá muy consternada y me dijo: tu papá tuvo un accidente, está en Veracruz, en la carretera, y va directo al hospital, lo están trasladando al hospital. Entonces yo me trasladé esa noche con el apoyo de uno de mis grandes amigos de la vida a Veracruz. Y ahí estuve con él en el hospital, estaba en una clínica del IMSS, que la verdad nos atendieron extraordinariamente bien, y después tuvo una complicación de salud y lo tuvimos que trasladar de Veracruz, en el hospital donde estaba, que no tenía todos los elementos que pudieran enfrentar la crisis, hacia la Ciudad de México, y en el trayecto falleció. Yo acababa de iniciar mi participación en el sector energético, era yo asesor del secretario de Energía Luis Telles, en febrero del 98, y mi vida cambió. Siendo yo el mayor de mis hermanos, me hice cargo de la responsabilidad familiar, de manejar las finanzas familiares hacia adelante, pues de velar por mis hermanos, de ser el compañero de mi mamá, y pues eventualmente de salir de esa situación traumática para continuar cada quien su proyecto de vida. Entonces, por eso digo, quienes tengan hoy 2 llamadas por hacer, háganlas con mucho cariño, y quienes tenemos una por hacer, las vamos a hacer que valga por 2. Bueno, presidente, la última vez que me reportaron de las redes íbamos en el lugar 10 de las tendencias. Entonces, a mí me gustaría que entre las 5 preguntas que van a seguir ahorita podamos meter una de las redes para también hacerles caso a los que están tuiteando ahorita. Y entonces, bueno, empezamos la siguiente ronda de preguntas. Gracias.
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alberto López Urbina, en la red es Alberto Low, el cual seguimos arduamente la unidad nacional que usted hizo el llamado. Y mi pregunta es, ¿de qué forma los nuevos cuadros podemos aportar a nuestro país para creer en la unidad nacional? Y si considera que las tecnologías de la información o el ciberespacio es seguro para expresarlo. Gracias. Por aquí tengo otra. Presidente, buenas noches. Aranza Núñez del ITAM. Mi pregunta es, ¿por qué eligió el PRI? ¿Qué lo motivó a afiliarse a este partido y no a otro? Muchas gracias. Perdón, ¿me repites tu nombre, por favor? ¿Aranza? Aranza. Gracias, Aranza. Hola, buenas tardes. Miguel Méndez, presidente de la JP, la Miguel Hidalgo. Y quería preguntarte, ¿con qué valor del PRI debemos de identificarnos los jóvenes en nuestra vida diaria? ¿Tu nombre otra vez? Miguel, ¿verdad? Miguel. Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Ramón Cruz, soy estudiante del ITAM. Mencionaba cómo decide usted empezar a estudiar Economía y Derecho en el ITAM a través del canciller Videgaray y del secretario Mid. A partir de esto y después de su maestría y doctorado, ¿cómo ha llevado estos dos planos a su vida, tanto académica, política y profesional? Gracias. Presidente, mi nombre es Cuauhtémoc Betanzos, dirigente nacional de la Juventud Popular, y tengo dos preguntas para usted. ¿Qué espera el doctor Enrique Ochoa de los jóvenes en la Asamblea Nacional que está próxima del partido? ¿Y qué podemos esperar los jóvenes de la misma Asamblea? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, nombre. Cuauhtémoc Betanzos. Y luego en la red tenemos la de cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado la política. ¿Me la regresas? ¿Cuál ha sido la enseñanza que le ha dejado la política? La mayor enseñanza que le ha dejado la política. David, ¿verdad? David, pregunta. Muchas gracias. Alberto, ¿de qué forma podemos contribuir y que sí es seguro el ciberespacio para participar? Empiezo por la segunda. Giovanni Sartori, que acaba de fallecer, escribió mucho sobre el tema del ciberespacio y la participación política y llegaba a dos conclusiones que yo creo que son muy ilustrativas. La primera, que obviamente la participación colectiva en cualquier red, sea social, virtual, presencial, es valiosa y tiene un elemento importante de intercambio y de aprendizaje. El problema es que esas redes en algunos espacios y en algunos momentos se vuelven lugares de odio y de descrédito en lugar de construcción y de debate y análisis. Entonces, yo les aseguro que si ahorita viéramos todo el tweet line en mi Twitter o en mi Facebook, los comentarios, encontraríamos comentarios como los que vemos aquí, los que alimentan esta conversación, que son muy valiosos. Pero también encontraríamos una serie de groserías y de señalamientos y de amenazas que no contribuyen al desarrollo democrático de México. Entonces, tenemos nosotros que estar del lado positivo, porque en este partido estamos en contra de la violencia. Estamos en contra de la violencia física y de la violencia verbal. Estamos en contra de la violencia que sufren y viven las mujeres de nuestro país. Y estamos a favor de tener una convivencia plural donde se respete en los distintos puntos de vista y opiniones. Entonces, yo te diría, sí, participa, porque, insisto, nadie debe, ninguna expresión, ni verbal ni escrita, debe de limitarte en tu participación. No debes de dejar que apaguen tu estado de ánimo, porque esas voces que así participan en política no merecen distraernos del principal objetivo, que es que a México le vaya bien. Aquí el equipo se llama México y todos podemos contribuir a que a México le vaya mejor. Entonces, aquellos que en redes optan por la desacreditación y la grosería, pues simplemente
demos de vuelta a la página o demos de para abajo en el tweet line y continuemos nosotros contribuyendo con acciones propositivas y positivas a favor de México. Me pregunta Aranza, ¿por qué me afilié al PRI? Recuerdo que era 1991, acababa de pasar la Asamblea Nacional que encabezó Luis Donaldo Colosio, el país estaba en un proceso profundo de transformación y todos estábamos, al menos en mi generación, muy entusiasmados en contribuir al desarrollo de México. Lo siento así en esta generación de mexicanos, que hay una gran necesidad de contribuir a que las cosas cambien, a que las cosas mejoren. El lema que tuvo el PRI en 1991 en la elección intermedia era para que sigan los cambios. Ese era el ánimo, el tono, la conversación de aquel entonces. Y el partido político que entonces y ahora encabeza los principales cambios institucionales de México siempre ha sido el PRI. El PRI siempre ha sido el partido que construye instituciones. El PRI es el partido que establece soluciones de mediano y largo plazo. El PRI es el partido que propone grandes obras de infraestructura, monumentales acciones a favor de la educación, importantes avances en la ciencia, en la tecnología, los impulsos de mayor nivel de desarrollo en toda la historia del país, los ha impulsado el PRI. Vayan ustedes a cualquier entidad federativa y pregúntenle a la gente, oye, ¿cuáles son los 5 elementos de tu estado por los cuales te sientes más orgulloso del siglo XX y del siglo XXI? Les puedo asegurar que la mayoría de las cosas que vienen a la mente son instituciones, obras, acciones, actos colectivos impulsados por el PRI. Así ha sido en Nuevo León, en Michoacán, así es. Entonces, lo que no puedes permitir es que otros que piensan distinto a ti y algunos que se lo expresan con groserías, te etiqueten. Tú no puedes aceptar que los logros y los avances y los propósitos y las causas que tú defiendes y que tu instituto político impulsa sean definidas negativamente por el otro. Sí, se acepta la pluralidad, el debate, bienvenido el contraste de ideas, a mí me encanta debatir, pero yo lo que no voy a hacer nunca es descalificar a la otra persona para quitarle su derecho a hablar. Él puede hablar, puede opinar, debe de decir su verdad y yo la mía, y en la pluralidad política que sea la ciudadanía la que escoja. Pero oye, aquellos que en lugar de debatir y proponer lo que buscan es enlodar, pues les tenemos que decir que no, que eso no es lo que México necesita. Lo que México necesita son propuestas. Por eso nuestros candidatos a gobernador, Miguel Riquelme en Coahuila, Manuel Cota en Nayarit, Alfredo del Mazo en el Estado de México, están mañana, tarde y noche presentando propuestas, porque somos el partido de la propuesta. Me pregunta Miguel, ¿con qué valor del PRI debemos identificarnos? A mí me gusta mucho el lema del PRI, me enorgullece. Democracia y justicia social. A ver, nos han criticado en otros momentos de la historia por ser un partido que no era democrático. Esa ha sido una frase recurrente en la literatura y un descalificativo que nos señala. Es mentira. Este partido político, y muchos de los que aquí están estuvieron en el 2000 en la elección del Liceo La Bastida apoyándolo y vivimos la derrota electoral, la primera en elección presidencial, en carne propia. Y el licenciado La Bastida, y esto nunca se nos debe de olvidar, el licenciado La Bastida en el auditorio Plutarco Elías Calles, acompañado por la dirigencia de ese momento, tomó el micrófono y reconoció que el voto mayoritario no le apoyaba y en consecuencia le deseó éxito al siguiente gobierno, cantamos el himno nacional y el siguiente reto institucional de México. El PRI en el 2006, con Roberto Madrazo, en la misma vocación de cultura democrática. Pero ¿cómo son nuestros adversarios? Nunca debemos de olvidar que nuestros adversarios, como Andrés Manuel López Obrador, nunca ha reconocido una derrota electoral. A él la democracia solo le convence cuando siente que puede ganar. En cambio, si la votación mayoritaria no le favorece, alega de chivos, borregos, pollitos y gallinas. Si la democracia electoral recogida en opinión o encuesta no le favorece, dice que la encuesta es porfirista y que el medio está vendido.
Si hay un sector de la sociedad que no simpatiza, es que son la mafia en el poder. No puedes estar constantemente desacreditando a los ciudadanos que pretendes convencer para que voten por ti y que los gobiernes. Nosotros somos el partido a favor de la construcción democrática de México. Reconocemos cuando competimos y perdemos, y reconocemos cuando competimos y ganamos. En este año vamos a ganar 3 de 3 y vamos a gobernar en consecuencia, y aquellos partidos políticos que pierdan lo tienen que reconocer. Claramente nuestro país tiene una deuda con la justicia social y nuestro partido político también. Tenemos que mejorar las políticas públicas para llevar más y mejores servicios a todas y todos los mexicanos. Hemos avanzado significativamente. Hace un momento les mencionaba el tema eléctrico. Pues hace 100 años la generación de energía eléctrica, la transmisión y la distribución eran un bien escaso en México. Hoy el sistema eléctrico nacional dota de servicio eléctrico al 98.5% de la población, de una población de más de 128 millones de habitantes, en una extensión territorial amplísima. México cuenta con un sistema de educación pública que, contrastado con lo que teníamos hace 100 años, con un amplio nivel de analfabetismo y de deserción escolar, ahora tenemos un sistema educativo en profunda transformación, con una cobertura nacional, y que cada año vamos alcanzando mayores metas de antigüedad promedio de años de escolaridad de las niñas y los niños de México, y vamos en una transformación muy profunda de cómo vamos a evaluar a los profesores, qué tipo de educación de calidad van a recibir las niñas y los niños y cuáles son los nuevos planes educativos. Vamos hacia adelante en materia educativa. En materia de salud, por supuesto que estamos a favor de tener garantizada la salud del nacimiento a la tercera edad y que exista cobertura suficiente de las instituciones públicas y privadas para poder atender a todos los mexicanos que lo necesiten. Estamos convencidos que México puede ser mejor, pero reconozcamos los grandes avances que se han logrado con el trabajo de múltiples generaciones. México tiene grandes oportunidades de desarrollo consecuentes con el trabajo de múltiples generaciones de mexicanos. Nosotros no podemos permitir que otra alternativa política diga que todo lo del pasado hay que echarlo a la borda. Por supuesto que no tienen la razón. A partir de un pasado firme y fuerte podemos construir un futuro grandioso, y en eso es en lo que creemos los priistas. Y tenemos un gran liderazgo en el presidente Enrique Peña Nieto, y a partir de un gobierno responsable y de profundas transformaciones como el que él ha encabezado, viene el siguiente reto, el reto de nuestra generación. ¿Qué sigue para México? ¿Qué propuestas de solución a los problemas vamos a poner sobre la mesa? Y de ahí la fortaleza que tienen nuestros 3 candidatos a gobernador, que están constantemente presentando propuestas de solución. Alfredo del Mazo dice, su objetivo es que el Estado de México sea el estado más seguro del país. Miguel Riquelme en Coahuila establece ni un paso atrás en materia de seguridad. Fortalecer los ministerios públicos y las policías, incrementar el número de videocámaras, poner botones de pánico en el transporte público, tener policía de proximidad, que tenga una relación distinta con la ciudadanía. Ahora vean ustedes el contraste, cómo le ven en materia de seguridad a los estados de la República que acaban de tener elecciones donde ganó el PAN. Pues verán, en Chihuahua, en el corto gobierno del panista Javier Corral, la delincuencia se ha duplicado. En Tamaulipas, con el nuevo gobernador panista, en un corto periodo de tiempo, los delitos que más afectan a la ciudadanía se han incrementado en 40%. Misma mala suerte ha corrido Durango, donde con el nuevo gobernador panista, los delitos más sensibles se han incrementado también en más de 40%. Y en el estado de Veracruz, también con un gobernador panista, los delitos que más lastiman a la sociedad se han incrementado en cerca de un 78%. Por esa razón, porque los gobiernos priistas gobiernan mejor y ofrecen mejores condiciones de seguridad, apoyamos a Miguel Riquelme, a Manuel Cota y a Alfredo del Mazo en su propuesta de ofrecer mejores servicios de seguridad para todos. Ramón me pregunta cómo me ha ayudado el derecho y la economía en mi vida profesional y personal. Muchísimo.
yo todavía provengo de una generación donde nos aprendíamos los libros de texto de memoria, las clases de los maestros, apuntábamos todo en los cuadernos, nos lo aprendíamos y así lo expresábamos en el examen. Y nos iba bien si lo podíamos llevar a cabo correctamente. Eso ha cambiado dramáticamente, ¿no? Ahora cuando doy clases de unos 3 o 4 años para acá, empezaba a ver que los alumnos, cuando yo estaba hablando, checaban en sus teléfonos si lo que yo estaba enseñando era veraz. O sea, contrastaban, ponían a prueba si lo que yo estaba enseñando era correcto. Y me parece un reto extraordinario, ¿verdad? Que todos podamos tener al alcance de la mano una potente computadora que nos permita tener información a primera mano muy rápido. Distinto a cuando a muchos de nosotros nos tocó estar en una universidad, pues donde estábamos más bien permanentemente en la biblioteca de la universidad consultando los distintos libros, no había internet. Y a mí el cambio me toca cuando llego a estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York para las maestrías y el doctorado, donde llegaba la era del internet y la computación. Ya en los últimos años de mi estancia en Nueva York, pues como parte del proceso de inscripción te daban una laptop donde venían ya las lecturas, los programas de estudios y los chats con los profesores para estar en constante comunicación. Ha cambiado magníficamente el mundo en una generación. Entonces, hacia adelante nos estamos enfrentando a retos maravillosos donde las disciplinas que estudiemos nos deben de enseñar a resolver problemas. Entonces, ¿qué problema jurídico voy a enfrentar hacia adelante en mi vida profesional o en mi vida como empresario o en mi vida personal? No lo sé. Lo que sí sé es que la Universidad Nacional Autónoma de México me brindó la oportunidad de aprender a pensar y, en consecuencia, a enfrentar los retos que la vida me arroje todas las mañanas. Y en economía es la administración de los recursos escasos. Todas las sociedades y todas las economías familiares y las economías personales se enfrentan a la realidad de que las necesidades son infinitas y los recursos para atenderlas son finitos. Entonces tenemos que aprender a utilizar los recursos con eficiencia y con eficacia. La economía es la ciencia que estudia precisamente eso. Entonces yo siempre he encontrado que esas dos ciencias se complementaban muy bien. Y por eso concluí mis estudios con ciencia política, para poder ponerle orden político o público a las dos disciplinas sociales que yo ya conocía, el derecho y la economía. Y me ha funcionado esa formación cuando tuve la oportunidad de contribuir a la reforma energética, o cuando tuve la oportunidad de contribuir a la reforma educativa, o cuando tuve la oportunidad desde la sociedad civil a impulsar la reforma penal de juicios orales, o cuando tuve la oportunidad de trabajar en aspectos de migración y de remesas. Ciertamente las tres disciplinas me ayudan mucho ahora que soy presidente nacional del PRI. Entonces, las recomiendo ampliamente. ¿Qué esperamos de los jóvenes en la Asamblea y qué deben de esperar los jóvenes de la Asamblea? Que sea un volcán político en erupción, que sea un espacio amplísimo de participación democrática y plural, donde podamos escucharnos todos, donde podamos vivir la pluralidad que tiene nuestro partido político. La pluralidad de pensamiento es el motor que alimenta un partido político, que lo mueve, y de eso se trata la Asamblea que está por comenzar. ¿Cómo vamos a trabajar en la Asamblea? El Consejo Político Nacional ya autorizó al Comité Ejecutivo Nacional a emitir este mes de abril la convocatoria. En este mes de abril iniciarán las reuniones en distintos estados de la República y los trabajos de la Asamblea para poder discutir todos los temas y poder escuchar todas las voces. Y a lo largo de 4 meses de trabajo poder debatir en las distintas latitudes de México para llegar a la primera semana de agosto a poner todas las cartas sobre la mesa y en la conclusión de la Asamblea que todos los priistas votemos nuestros documentos básicos y nuestra propuesta de visión de futuro. Y entonces sí, después de una reflexión amplia, profunda, incluyente, vamos al proceso del 2018 más unidos y fuertes que nunca. Y vamos a ganar de nuevo la presidencia en el 2018.
¿Qué esperamos de los jóvenes? Su participación política plena. ¿Qué deben esperar los jóvenes de la asamblea? Una asamblea vibrante, plural, crítica, autocrítica, pero sobre todo propositiva. Por favor, no se pierdan la oportunidad de participar. Acudan a los foros regionales, de seccionales, de distritales, los estatales, el foro nacional. Cada uno de ustedes tiene un espacio y una responsabilidad. No dejen de participar. Bienvenidas todas las voces. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza en la política? Que no hay problema que no se pueda vencer con trabajo. Y dejo esto subrayado, con trabajo de equipo. La vida pública, la política, es un trabajo de equipo. Voltéense a ver entre ustedes. Si están sentados con gente que consideran ustedes su equipo, sus amigos, sus colegas, personas con las que tienen contacto, comunicación, su equipo, sigan adelante construyendo equipos, sigan adelante fortaleciendo su equipo, su grupo, y háganlo en la mejor de las intenciones. Nunca asuman mala fe en política. Nunca asuman que el cuate de enfrente o el de junto está ahí para molestarlos. Pero cuando una persona sí los molesta, una persona los agravia, háganse un favor. Marquen distancia. Hagan grupo con la gente con la que pueden construir proyecto. Sumen. No se dejen contaminar. No merece la pena, se los digo con toda confianza y con la experiencia. No hay problema que no se pueda superar trabajando en equipo. Hagan buenos equipos. Lo van a vivir ustedes ahora en la asamblea y se los digo porque lo pueden vivir hacia adelante. Comentaba hoy en la mañana en la reunión en la Red de Jóvenes por México que cuando yo participé en la edad de muchos de ustedes, en los 20s, 25s, muchos de los que hoy están haciendo política conmigo ahí estaban. El líder del Frente Juvenil Revolucionario en aquellos años era Alejandro Moreno, Alito, hoy gobernador de Campeche. Otro joven que estaba muy destacado, pero en Jalisco, era Aristóteles Sandoval, hoy gobernador de Jalisco. Otro joven que estaba también trabajando con destacada trayectoria era Alejandro Murat, hoy gobernador de Oaxaca. Y yo soy ahora presidente nacional del PRI. Entonces, voltéense a ver. Les aseguro que en este espacio colectivo está la futura o futuro presidente nacional del PRI, la futura senadora de la República, gobernadora de su estado, ministro de la Suprema Corte, senador de la República, diputado federal, pero eso descansa en una participación política libre, plena, convencida, con mucha dedicación y trayectoria. Entonces les recomiendo ampliamente disfrutar ese trayecto, disfrutar ese camino hacia el cumplimiento de sus metas y de sus anhelos. Bueno, ahora quiero invitar al presidente de la Fundación Colosio en la Ciudad de México, el licenciado René Muñoz, a que nos acompañe. Presidente, agradecerle su presencia, que nos honra en este espacio de la Fundación Colosio, en este café. Muchas gracias por acompañarnos y reunirse con todos estos amigos de la Fundación Colosio. Gracias a ustedes por estar una vez más en un Café Colosio de la Ciudad de México. Gracias, amigos, por estar aquí. Presidente, yo solamente quisiera hacerle un par de preguntas. Una tiene que ver con hace poco más de un año, poquito menos de un año,
Peter Mier sacó un libro que se llama Gobernando el Vacío, este politólogo irlandés, y hablaba sobre esa crisis de representación política en el mundo, y hablaba sobre la necesidad de transformar la política, y refería un poco incluso el fenómeno que pasaba en esa crisis de representación, por qué el crecimiento del populismo en el mundo, etc. ¿Qué opinión le merece este tipo de tesis y cómo las enfrenta el PRI, cómo las ve Enrique Ochoa para el futuro? Cómo no, es un tema fundamental en nuestro tiempo. Es cierto que cada vez ha sido más difícil para los partidos políticos ser el primer espacio de participación política de las nuevas generaciones. Es un gran reto el que un partido político se transforme para poder estar al día con las grandes transformaciones que ya vive la sociedad. Y hay una serie de caminos y rumbos que distintos países han tomado ante estos retos de representación y representatividad. Pero yo quisiera sí alertar a todas y a todos de un elemento. En los últimos días hemos visto con toda puntualidad que nuestro hermano pueblo de Venezuela ha sufrido de manera dramática una erosión de su sistema democrático. En Venezuela las cárceles se han abierto para los opositores, para aquellos que piensan distinto. En Venezuela constantemente se atenta en contra de uno de los derechos universales, que es el derecho a la propiedad. También se atenta en contra del derecho a la libre asociación y a la libre participación política. Se atenta contra la división efectiva de poderes. Más aún, ustedes ven las imágenes de largas filas de mujeres y de hombres esperando a poder comprar bienes básicos que en muchas ocasiones escasean. O las tristes historias de las mujeres que recorren la frontera de su país para poder llevar a sus hijas e hijos a vacunar a Colombia. Ese es el resultado del populismo. Todos los mexicanos tenemos que trabajar de manera decidida para prevenir que México caiga en la oscura caverna del populismo. Todos los priistas tenemos la alta responsabilidad de prevenir que en México caigamos en la oscura caverna del populismo. Porque México merece mejor destino. Un destino pleno de libertades, con el reconocimiento a la pluralidad política, con el respeto a la propiedad privada y con políticas públicas que efectivamente resuelvan los problemas de nuestro país. Sin mesiánicas aves de rapiña y sin titiriteros que están tratando de presentarse ante las elecciones a partir de candidatas que no están utilizando su propia voz para solicitar el voto. Nosotros postulamos mujeres y hombres que pueden hacer campaña por sí solos, que presentan propuestas congruentes y que siempre estamos listos para el debate sin desacreditar al adversario. Todos tenemos un espacio de colaboración y de contribución en este México y no podemos aceptar que México caiga en esa oscura caverna del populismo. Presidente, un poco me ganó la pregunta de Tanzos, pero yo quisiera que nos pudiera decir usted, ¿hacia dónde ve usted, Enrique Ochoa, debe dirigirse el PRI en esta transformación de la siguiente Asamblea Nacional para enfrentar el reto de la elección del 2018? Yo quisiera decirlo de otra manera, para que tampoco esté yo predestinando hacia qué rumbo debe de tomar la Asamblea. Yo lo que espero es lo contrario, que sea la Asamblea quien de manera libre, plural y democrática conduzca la gran transformación que tiene que tener el PRI con miras a las elecciones del 2018. Que sea la pluralidad de militantes de nuestro partido la voz que permita discutir todos los temas con apertura y pluralidad. Ciertamente el PRI necesita continuar transformándose. El partido político se ha transformado una y otra vez para representar mejor los grandes intereses de México.
Permítanme darles un referente histórico. Hace cerca de 25 años, el país estaba en una discusión amplísima sobre si deberíamos o no de cambiar nuestra relación comercial con Estados Unidos, con Canadá y con el mundo. Había quienes decían en ese entonces que México no debía de abrir las puertas del comercio al mundo entero, que debíamos de mantenernos cerrados. Aquí no me dejarán mentir, pero en aquellos años de los 90 en México solo había 4 o 5 marcas de automóviles. No había una serie de bienes y servicios que hoy ya son cotidianos y claramente no había competencia en un amplio número de sectores considerados estratégicos en la economía. Pues bien, esa discusión la encabezó el PRI. Fue un presidente priista quien propuso en un gran análisis y debate nacional si debíamos establecer un tratado de libre comercio con América del Norte y con Latinoamérica y con Europa o no. Hubo quienes de la derecha o de la izquierda expresaban su negativa. Pues bien, 25 años después, ya con la implementación de ese nuevo modelo de libertad y comercio internacional, surge un presidente en Estados Unidos que está poniendo sobre la mesa la posibilidad de revisar ese tratado que se discutió en México 25 años atrás. Y ahora, aquellos de la derecha y de la izquierda que en el pasado se opusieron al Tratado de Libre Comercio son actualmente sus principales defensores. El tiempo al priismo le dio la razón. El tiempo al priismo le dio la razón. Y con ese antecedente me queda profundamente claro que el mejor partido político de México para defender los más altos intereses nacionales ante una revisión del Tratado de Libre Comercio es precisamente un gobierno priista. Entonces, cuando enfrentamos retos de esta magnitud, se ha demostrado una y otra vez que son las mujeres y los hombres del PRI quienes tienen la mayor preparación, vocación de servicio y sentido patriota para defender los más altos intereses de México. Así se hizo hace 25 años y el tiempo nos dio la razón, y así se hará con el gobierno del presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Gracias, presidente. Bueno, presidente, ahora ya llegamos al postre del Café Colosio. Y el postre es que vamos a jugar el de bote pronto. Ajá, esto es que le digo una palabra y usted me dice lo primero que le viene a la mente. ¿Estamos listos? Pues a ver, ¿qué tan listos? Ok, hobby. ¿Otra vez? A ver, ¿no? Hobby. Pues jugar con mi hija Sofía María. Libro. La globalización y sus críticos, de Joseph Stiglitz. En novela me gusta mucho el ensayo sobre la ceguera de José Saramago o Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Ciertamente me gustan las novelas de política y las biografías políticas, y hay una en especial que me gusta mucho del presidente Benito Juárez. Es una palabra. Perdón, yo aquí estoy echando. Familia. Familia, el amor de mi vida. Amigos. Amigos entrañables y compañeros en la ruta de la vida. PRI. El mejor partido político de México. Bravo. Futuro. Futuro, ganar 3 de 3 con el trabajo de todos ustedes. Equipo, aquí el equipo se llama México. ¡Que viva México! Sueño que tengamos un país más libre, más justo, más igualitario, que nos permita cumplir a todos nuestros anhelos de vida. Y México. Nuestro gran país al que amamos profundamente. Muchísimas gracias, presidente. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en el Café Colosio. Muchas gracias. No, pero ahora vienen los regalos. Presidente, antes de que concluyamos, quisiera pedirle a la dirigencia del partido que nos acompaña
la presidenta Mariana Moguel, el secretario general Tonatiuh González Case, el diputado coordinador del grupo parlamentario, Israel Betanzos Cortés, diputada Cintia López Castro, diputada Jani, si nos hacen el favor de entregarle este reconocimiento al presidente del partido por su participación en el Café Colosio. De igual modo, presidente, entregarle parte del trabajo editorial que realiza la Fundación Colosio, que es un trabajo que realizó la vicepresidenta Leonor Gómez Otegui sobre mujeres. Y por último, entregarle nuestra tradicional café y taza del Café Colosio. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, agradecer el apoyo decidido del Comité Directivo del PRI en el DF, Mariana, Tonatiuh, Israel, gracias porque sin su apoyo las actividades de la Fundación Colosio no podían realizarse. Gracias a todos ustedes. Viviana, secretaria técnica de los senadores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo Café Colosio el día martes 11 de abril. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.